Quiero invitar al señor Cristóbal Belolio, abogado, doctor en Filosofía Política y máster en Teoría Política y Legal, University College London. Integra la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez desde el 2009 y es analista político en diversos medios de comunicación. Es autor además de los libros Pinochet, Lagos y Nosotros, ensayos sobre la cuestión constituyente, Ateos fuera del closet y Renovación y Reemplazo. ¿Por qué el recambio político es urgente en Chile? Cristóbal Belolio, quien expone sobre libertaria y evolucionista, 3 hipótesis para entender la posverdad. Gracias. ¿Se escucha ahí? Sí. Tengo que apuntar para allá. Allá. Sí. Bueno, son 3 hipótesis. Libertaria, evolucionista y populista. Así que eso es lo que vamos a repasar hoy día. Agradezco la invitación, es un placer estar acá. Los Belolios siempre nos hemos sentido en casa, en Tropiconce. Así que se agradece la invitación. Lo que voy a hacer yo conversa, yo creo, de manera bastante productiva con la presentación de Jonás. La palabra posverdad ya se instaló y el ejercicio que yo les propongo es que le busquemos un contenido, que tratemos de pensar fuera de la caja y en una metodología un tanto curiosa, partamos al revés. La expresión ya existe, busquémosle un contenido plausible que no repita algo que ya contiene otra expresión. Desde ese punto de vista, voy a eliminar la hipótesis que dice que posverdad es sencillamente mentira. Porque de lo contrario, sencillamente le llamaríamos mentira. Tratemos de buscarle una vuelta a esta expresión que ya se instaló y darle un contenido sustantivo distinto. Y lo que yo voy a proponer aquí son 3 hipótesis para darle un contenido sustantivo distinto. Lo primero, una premisa de trabajo. Cuando me refiero a la posverdad, me estoy refiriendo principalmente a lo que por verdad se entiende una realidad fáctica. Por realidad fáctica me refiero a una descripción de la realidad tal cual es. Usualmente nosotros creemos que el mejor método para describir la realidad tal cual es el científico. Usualmente es por lo menos el que tiene epistemológicamente más credenciales en la modernidad. Dicho de otra manera, no me interesa si tenemos distintas opiniones en cuanto, por ejemplo, si el matrimonio igualitario es moralmente bueno o malo. Eso siempre ha sido materia de controversia, pero lo que usualmente no era materia de controversia es lo que la ciencia dice respecto de la realidad fáctica. Una vez que la ciencia llegaba a un consenso respecto de lo que es la realidad fáctica, usualmente nosotros, los laicos de la ciencia, por así decirlo, aceptábamos eso como verdad. Entonces esa es la premisa de este trabajo. Ustedes pueden rechazar esa premisa o aceptarla, pero es por lo menos la premisa sobre la cual yo voy a construir la presentación. Y por lo tanto lo de post, en la expresión postverdad, se refiere a lo que yo llamaré el derecho de rechazar esa fuente epistemológica que llamamos ciencia, y tú lo rechazas, voy a proponer, en base a 3 fuentes distintas: la libertaria, la populista y la evolucionaria. Por lo tanto, cuando hay diferencia de opiniones normativas, yo considero que algo es bueno, tú consideras que es malo, eso no necesariamente tiene que ver con posverdad. La posverdad solamente se aplicaría al derecho a discrepar, digámoslo de cierta manera, del consenso científico. Por lo tanto, lo nuevo que trae la posverdad, si es que trae algo de nuevo, no es
ya que lo normativo, lo que es bueno o malo, dependa de nosotros, lo que debemos o no hacer dependa de nosotros, sino que la realidad fáctica dependa de nosotros. ¿Invadió Hitler Polonia el año 39? Nosotros todos consideraremos que sí, porque la historia nos enseñó eso. Pero ¿qué pasa si reclamamos el derecho a decir que no fue así? Probablemente, yo no sé si alcanzaste a hablar de esto, pero justo me tuve que ir, pero esto fue cuando debutó en Estados Unidos el concepto de hechos alternativos. Kellyanne Conway era una asesora de comunicaciones de la Casa Blanca, y el día que Trump dio su discurso inaugural, cuando asumió el poder, se le preguntó por qué había estos inmensos pedazos vacíos en la explanada de Washington, en circunstancias que la inauguración de Obama había sido multitudinaria. Y Kellyanne Conway dijo, pero si fue mucho más gente a la nuestra. El periodista la mira y le dice, pero le muestro las fotos, yo no soy ingeniero en medición de convocatoria, pero aquí se nota que en la de Obama había mucho más gente. Es evidente que usted que está mirando los mismos hechos que yo, tiene que reconocerme que en la de Trump había menos. Y ella dijo, bueno, nosotros tenemos hechos alternativos. Como si nada. Tenemos hechos alternativos. Y reivindicando el derecho a operar bajo hechos alternativos, bajo una descripción fáctica de la realidad distinta a la que entregaría, por así decirlo, el consenso científico, si es que existe alguna ciencia de medir convocatoria, que estoy seguro que existe. Entonces, la primera hipótesis que quiero revisar es la que llamaré la hipótesis evolucionaria. Va a conversar también muy bien con lo de Jonás en el sentido de tratar de darle una interpretación a por qué ocurre lo que tú muy bien describiste en tu presentación. Había hace un tiempo atrás una campaña que se llamaba Piensa positivo, tú ves lo que quieres ver. Bueno, esto se aplica como un eslogan perfecto para la hipótesis evolucionaria. Tú crees lo que quieres creer. Y tú crees lo que quieres creer porque usualmente cuando se nos presenta cierta evidencia que colisiona con nuestro sistema de creencias, nuestro aparato neuronal está diseñado, bueno, arzobispado, pero hay que decir, por selección natural, está diseñado para preferir el sistema de creencias por sobre la evidencia, si es que se va a producir una disonancia cognitiva a partir de esa colisión. Los seres humanos no estamos donde estamos porque hayamos sido particularmente buenos a la hora de encontrar la verdad. Nosotros cuando discutimos con nuestros compañeros, no realmente estamos pensando en encontrar juntos, como si fuese un proceso mayéutico, la verdad. Nosotros queremos ganar. Nosotros no queremos perder. Lo que importa desde la perspectiva evolucionaria nunca ha sido encontrar la verdad, ha sido sobrevivir. Y para sobrevivir muchas veces no es tan importante la verdad fáctica. Nuestros antepasados cuando escuchaban un ruido en el arbusto tenían dos opciones, o era un tigre o era el viento. Era muy relevante saber la verdad, lo importante era correr. Es la manera como eliminamos el espacio de nuestras disonancias cognitivas, lo que se transformó en una herramienta adaptativa en nuestro cableado neuronal. No necesariamente somos animales diseñados para encontrar la verdad. Nunca nos ha importado tanto la verdad. Quizás justamente por eso Descartes estaba tan obsesionado por encontrar un método que fuera capaz de ir limando aquellas hipótesis deficientes para finalmente encontrar el conocimiento. Bueno, estas teorías evolucionarias le dicen a Descartes que lamentablemente estaba equivocado. Según
un estudio, o sea, un paper de Kahan and Brahman, nosotros resistimos la evidencia empírica que amenaza lo que consideramos prácticas sagradas para la comunidad, o promueve aquellas prácticas que repugnamos, especialmente cuando aceptar dicha evidencia especialmente nos obliga a discrepar con aquellos que respetamos de la comunidad, con los sabios de la tribu. Nada nos produce más disonancia cognitiva que cuando alguien nos presenta una data que colisiona con lo que me dijeron mis padres o los sabios de la tribu. Imagínense el niño en el colegio que se encuentra con un compañero a los 7 años y el compañero le dice, el viejo pascuero no existe. Y el otro lo mira y dice, pero bueno, si mi papá me dijo que existe. Bueno, bad news, no existe. Ese niño tiene dos opciones. Una opción es aceptar la evidencia y decirle, en serio, oye, qué interesante. Yo que estoy tan interesado en la verdad, cuéntame más. Y la otra opción es decir, porque si tú tienes razón, mi papá está mal. Y si mi papá está mal, se me produce una disonancia cognitiva en la manera como yo me relaciono con la comunidad. El caso que tú comentas de las vacunas, por ejemplo, es muy interesante. Las personas que realmente creen que las vacunas producen autismo, básicamente conversan entre ellas. Una de las promesas incumplidas del Internet, cuando está parafraseando a Bobbio, que hablaba de las teorías, de las promesas incumplidas de la democracia, si pudiéramos hablar de las promesas incumplidas del Internet, era que nos iba a proveer de un espacio virtual donde todos íbamos a aprender más porque íbamos a estar en contacto con gente distinta. Bueno, lo que hizo Internet fue que armó clúster de información donde solamente hablamos con aquellos que ya piensan como nosotros. Por lo tanto, la comunidad antivacunas, si tú te metes a esa cloaca que es ese post de Facebook, te vas a encontrar que se retroalimenta entre ellas. Pregúntenle ustedes a sus más fervientes amigos legionarios de Cristo qué pensaron la primera vez que les contaron lo de Marcel Maciel. Tenían dos opciones: resistir la data o aceptar que su sistema de creencias tenía que ser reevaluado. Y nosotros estamos usualmente diseñados para resistir la data que va a hacer que nuestro sistema de creencias culturalmente construido sea amenazado. Hay recientemente 3 estudios muy recientes, por si les quieren echar un vistazo, que reafirman el punto. Los 3 básicamente señalan lo mismo. Lo que llamamos conocimiento es una construcción social que nos permite navegar mejor la realidad. Y navegar mejor la realidad no es sinónimo de interpretar mejor la realidad. Es lo que nos permite ir sorteando las trampas del camino. Pero no necesariamente vamos a estar describiendo o interpretando ese camino como realmente es. Segunda hipótesis, la hipótesis libertaria. Le llamo la hipótesis libertaria porque se ha dado la correlación empírica, y aquí trataremos de buscarle un sustento teórico a esta correlación empírica. Se ha dado la correlación empírica entre que muchos de los negacionistas, y cuando hablo negacionistas me refiero básicamente a aquellos que niegan el consenso científico en áreas donde existe consenso científico, muchos de los negacionistas, por ejemplo, del cambio climático, o incluso de la teoría de la evolución, pero principalmente el cambio climático o de las vacunas u otros así, muchos de estos negacionistas son a su vez identificados políticamente como libertarios. El problema para los libertarios, como ustedes saben, es la coerción. Cuando el Estado impone una visión como si fuese una camisa de fuerza respecto de la cual es muy difícil librarse. Entonces, cuando un libertario escucha la palabra hay que atender al consenso científico en materia de cambio climático, le resuena peligrosamente como la imposición de una verdad oficial. Es muy interesante que si ustedes revisan la literatura en el creacionismo actual,
se encontrarán que ellos sienten hoy que están en la posición de Galileo contra un consenso científico que se asemeja mucho al Colegio de Cardenales. Y esto no deja de tener una ironía histórica. Como ustedes saben, fue Galileo el que se enfrentó al Colegio de Cardenales en su tiempo para decir: yo no creo que todo gira en torno a la Tierra. Yo tengo una teoría distinta. En ese minuto lo que decía era una herejía. En ese minuto lo que él decía era negacionismo. En ese minuto lo que Galileo planteaba era que había que destruir el consenso científico porque, no sé si científico, pero fáctico al menos, porque él tenía una mejor interpretación de la realidad. Y el Colegio de Cardenales le dijo: o te retractas o te quemamos. Muchos creacionistas hoy día sienten que ellos juegan el papel de Galileo frente a un Colegio de Cardenales que los expulsa de las universidades si es que ellos osan promover miradas creacionistas. Desde ese punto de vista, no sé si se está entendiendo, la posverdad vendría a ser una especie de marco para estos héroes epistémicos que hoy parecieran estar equivocados, pero puede que el día de mañana, cuando se disipe la niebla, les toque estar en el bando que tenía la razón. Es una especie de apuesta de largo plazo. Ahora, uno podría decir que quizás los libertarios están interpretando de manera relativamente incorrecta aquella famosa frase de John Stuart Mill, el más grande liberal del siglo XIX. Stuart Mill decía que hay que distinguir entre presumir que una opinión es verdadera, porque cada vez que esa opinión ha sido desafiada, no ha sido refutada, de presumir su veracidad con el propósito de inmunizarla. Muchos libertarios son negacionistas porque creen que esos consensos científicos se han transformado en verdad oficial con el objeto de inmunizarla. Ah, no puedo discutir que el cambio climático es falso. Ah, la transformaste en una verdad oficial con el propósito de inmunizarla. Pero ¿no será que el cambio climático ha sido tratado de ser desafiado, ha sido desafiado una y otra vez y ha resistido esos embates? ¿No estarán los libertarios quizás confundiendo la primera con la segunda parte de la aseveración de Mill? Pero para que quede clara la idea, seguramente todos ustedes leyeron 1984, donde el protagonista es torturado para, Winston Smith creo que se llamaba, para decir que 2 más 2 era 5. El libertario siente que cuando el consenso científico se le impone como verdad oficial, es como cuando a Winston Smith se le obligaba a decir que 2 más 2 era 5. Y por lo tanto, decía Orwell, la libertad es la libertad de decir que 2 más 2 son 4. La libertad de desafiar la realidad fáctica a la cual el poder político te invita a creer o te fuerza a creer. Esa sería una segunda fuente, por así decirlo, de la posverdad. Y la tercera es la que yo denomino la hipótesis populista, o si alguien quiere llamarlo la hipótesis democrática. ¿Cómo va? En la mayoría de las definiciones de populismo en la literatura se advierte una estructura narrativa en el cual hay 2 antagonistas, el pueblo virtuoso y la élite corrupta. Esta es una narrativa que se repite en los populismos de derecha y en los populismos de izquierda, en nuestro continente y en el viejo mundo. No es la única definición de populismo, pero es probablemente una de las prevalentes en la literatura. Entonces, si en la narrativa del pueblo virtuoso contra la élite corrupta, la pregunta es, ¿quién es la élite? Usualmente en los populismos de izquierda, la élite es el establishment económico, las grandes corporaciones, el Fondo Monetario Internacional. Usualmente en las narrativas populistas de derecha, la élite es el establishment político, Washington, en el caso de Trump, pero también los intelectuales. En la narrativa populista de Fujimori, en los años 90,
Vargas Llosa era un intelectual completamente divorciado de la realidad. En la narrativa populista de Viktor Orbán hoy día en Hungría, que quiere cerrar la Central European University de Ignatieff, también es lo mismo, son los intelectuales el problema. Es cosa de leer también a José Antonio Cast. Los intelectuales son un problema en la medida que están en una torre de marfil, divorciados de la realidad. Tratan de gobernar mediante papers sin estar en la feria. Lo que yo sostengo es que entre populismo y negacionismo hay una alianza natural. No todos los populistas son negacionistas, ni todos los negacionistas son populistas, pero hay una alianza natural, primero, porque los científicos, aquellos que promueven una determinada interpretación de la realidad fáctica, son muchas veces interpretados como miembros de la élite. Mal que mal, en casi todos los países del mundo los científicos son parte de la élite intelectual. Son culpables de varios cargos. Primero, arrogantes. Creen tener un conocimiento superior, más educados que el resto de la población, que pontifican desde sus aulas, lo que muchas veces genera resentimiento en el pueblo virtuoso. Segundo, hacen alarde de tener un método, una cierta sabiduría que el resto, los que no han tenido esa educación, no pueden acceder. Lo que usualmente hacen los populistas es tratar de dignificar el sentido común. Cada vez que ustedes escuchen hablar a un político de la mayoría silenciosa y la sabiduría del sentido común, van a estar escuchando un eco bastante presente en los populismos del mundo. En esto quiero mostrarles un ejemplo. Por eso los tweets de Trump que mostrabas tú. Donald Trump tuiteó esto en diciembre. Dijo, en el este, en la costa de Nueva York, este va a ser el invierno más frío del que se tenga memoria. Y fíjense el sarcasmo que ocupa. Quizás nos vendría bien un poquito de ese calentamiento global del que tanto hablan. Que querían que nuestro país, pero no los otros, pagara. Abríguense. En el fondo lo que está buscando Trump es que un tipo en su casa lea esto y diga, makes sense. Tiene sentido. Está para cagarse de frío. ¿Dónde está el cambio? ¿Dónde está el calentamiento? Y él ocupa calentamiento global, no ocupa cambio climático. ¿Dónde está ese calentamiento global del cual hablan los científicos que querían que nosotros pagáramos? Querían que nuestras industrias de combustibles fósiles dejaran de funcionar. ¿Dónde está ese calentamiento global? Entonces lo que está haciendo Trump es hacer que la persona en su casa que no tuvo la suerte de estar sobreeducada en climatología, apele al sentido común y diga, Trump tiene razón. Los científicos que me están haciendo creer que el cambio climático es real, quizás no están haciendo bien la ciencia. Quizás no solo son arrogantes y tienen un método epistémico fallido, quizás también son parte de una conspiración. ¿Qué más propio del populismo que buscar conspiraciones? Y particularmente conspiraciones cosmopolitas. Hoy el tema cosmopolita por excelencia es el cambio climático, en la medida de que no se resuelve con medidas locales, sino que tú necesitas estar participando de una red de cooperación global. Y no hay nada que sea más anatema para el populismo nacionalista que la palabra cosmopolita. No hay nada que se rechace más desde el nacionalismo populista que la idea de que los intereses globales son más importantes que lo que ocurre aquí y ahora en mi realidad local. Y hay claramente un antagonismo entre populismo como narrativa y tecnocracia como narrativa. Para hacerla corta, tecnocracia es la idea de que una vez que nuestros técnicos han encontrado un curso de acción objetivo, neutro y científicamente comprobado, ese debiese ser el curso de acción que toma la política.
Dicho de alguna manera, bypaseándose la mediación política, bypaseándose la deliberación democrática, bypaseándose la representatividad partidaria. El populismo hace algo similar, aunque exactamente en las antípodas de la tecnocracia. Lo que le molesta al populismo es que la tecnocracia haga pasar verdades objetivas, técnicas, científicas, directamente como necesidades políticas. El populismo dice, politicemos la ciencia. Discutamos realmente si todos estamos de acuerdo en que hay cambio climático. Discutamos si estamos todos de acuerdo en que las vacunas no causan autismo. Discutamos si estamos todos de acuerdo en que la teoría de la evolución es real. Discutamos si estamos todos de acuerdo en que los alimentos genéticamente modificados son inofensivos. ¿Por qué tiene que haber una secta de sumos sacerdotes cognitivos, que sería la comunidad científica, que decide por nosotros políticamente qué es lo que debemos creer? Por supuesto, ser tecnócrata no es sinónimo de creer el consenso científico. Los científicos entienden bastante bien su rol y no están abdicando ni renunciando de la mediación política. Pero lo que hace el populismo es que, como carece de una teoría de representación y es profundamente antipluralista, en el sentido de que no considera de que haya legítimamente distintas posiciones para ser articuladas en el debate público, mira a la tecnocracia y ve en sí misma un reflejo. En ausencia de un proceso de mediación política, el líder populista interpreta las creencias putativas de la gente. Y desde ese punto de vista, y con esto termino, la posverdad vendría a ser algo así como el derecho democrático de los pueblos a creer en hechos alternativos y realidades fácticas distintas de aquellas que sugiere el consenso científico. Si es que realmente somos todos iguales en la dimensión democrática, también somos todos iguales, dice el populista, en la dimensión epistémica. No hay nadie que pueda atribuirse un conocimiento superior o una capacidad de alcanzar sabiduría que no esté disponible para el resto de la gente. Es básicamente reeditar la vieja discusión entre Pericles y Platón. Pericles creía que todos, hasta el que estaba más alejado de los asuntos públicos, el carpintero, el zapatero, todos ellos podían participar de la cosa pública. Platón, sentado en primera fila en el juicio de Sócrates, asiste a la condena del hombre más sabio de Atenas. ¿Quién lo condenó? Un grupo de comunes, un grupo de gente común y corriente. Y Platón dice, no puede ser que gente común y corriente haya mandado a la muerte al hombre más sabio de Atenas. Esto tiene que cambiar. Necesitamos una casta de sumos sacerdotes epistémicos. Necesitamos filósofos reyes, de hecho, decía Platón. Así que incluso podemos registrar este problema más atrás de Hume. Hannah Arendt, probablemente la filósofa política que más escribió sobre la relación entre verdad y poder político en el siglo XX, sostenía que a la política no le importa la verdad. Nunca le ha importado la verdad. Porque los hechos duros de la verdad son necesariamente despóticos, son coercitivos y sus métodos son dominantes. No permiten conversar al respecto. Las realidades fácticas demandan ser aceptadas. Entonces, cuando un meteorólogo llega y te dice el 95% de la comunidad científica está de acuerdo en que el cambio climático es real, es antropogénico y está siendo dramáticamente influyente en los próximos 50 años, eso no admite deliberación democrática al respecto. Ese sería básicamente el marco. Entonces, como no admite deliberación democrática, tú lo que haces como líder populista es decir, vamos a operar democráticamente legitimados, ojalá por la mayoría, o lo que yo podría considerar la voluntad putativa de la mayoría, porque
No todos los populistas hacen plebiscitos para saber qué piensa la gente respecto a estos temas, pero usualmente el populista se atribuye el derecho de saber qué es lo que piensa el pueblo orgánicamente. En este caso es lo mismo, pero en vez de una voluntad, una creencia. El populista se atribuye el derecho de saber qué es lo que piensa o cree el pueblo virtuoso respecto de un determinado tema que refleja una realidad fáctica. Y por lo tanto la posverdad es el derecho de un pueblo de creer una realidad fáctica distinta a la que sugiere el consenso científico. Estamos. Gracias.